Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Patricia Mercado Sánchez, fundadora y directora de Conexión Migrante, y me da mucho gusto tenerlos esta noche nuevamente aquí con nosotros en este espacio entre amigos, en esta charla de los temas que le interesan a la comunidad migrante. Como cada semana, me acompañan Abel Domínguez, el editor de la página www.conexionmigrante.com. Hola Abel, muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Y también está con nosotros Selene Tapia, quien es la editora de audiencias, la encargada del Centro de Atención al Migrante, quien está a cargo de recibir sus correos, sus mensajes, sus llamadas, con las dudas y las preguntas que tengan ustedes y que nosotros los podamos ayudar. Como cada jueves, les quiero comentar que este espacio es de ustedes y que si hay temas que les interese en lo particular que nosotros hablemos, por favor no duden en escribirnos a través de nuestras redes sociales. Aquí en Facebook, en Twitter estamos como Connect Migrante, en Instagram estamos como Conexión Migrante Oficial. También nos puede hablar por teléfono al 5255 52 11 58 14 o enviarnos un mensaje de WhatsApp o una llamada al 52 55 45 60 59 42. Estos números, no se preocupe, están aquí en este post de este programa en vivo para que si usted necesita llamarnos, pues lo haga sin ningún problema. También le queremos recordar que tenemos nuestra membresía gratuita que se llama Amigos de Conexión Migrante, donde ustedes podrán encontrar, pues en este momento, servicios legales, algunos descuentos, pero sobre todo este gran buscador de trámites, de asesorías y de servicios que se llama Wikimigrante y que está ahí en esa membresía. Y que para acceder a esa membresía lo único que tiene que hacer es entrar, poner un correo, un password y con eso va a poder acceder a estos beneficios y a que esta comunidad crezca y sea más vigorosa. Bueno, pues ya después de toda esta introducción, quiero darle la bienvenida a Jorge Mujica Arias, quien es pues un antiguo amigo de Conexión Migrante, desde que Conexión Migrante era así, chiquitita de este tamaño, y estábamos nomás el Eric y yo ahí soplándole a las moscas. Pero bueno, Jorge tiene, primero es un activista de la comunidad migrante, es un experto en derechos laborales de los migrantes en Estados Unidos y además, ahora anda incursionando en la política, que de eso también hablaremos, Jorge, no te me vas a escapar. Pero hoy queremos hablar de un caso muy interesante que nos llamó mucho la atención y que nos debiera llamar la atención como ejemplo de lo que debe suceder cuando alguien abusa laboralmente de tu persona. Tengas documentos, no tengas documentos, no importa esa parte. Entonces, a mí me gustaría, Jorge, pues darte la bienvenida, decirte que te agradecemos mucho que compartas este tiempo con nosotros y que nos cuentes un poco el contexto de esta historia y luego ya seguimos conversando. Pues sí, gracias, cómo no, buenas noches, gracias Patricia, Abel, Selene, Sara, todos los que hacen posible entre amigos. Y sí, pues nos conocemos hace mucho, mucho tiempo y aquí hemos estado siempre y aquí seguimos en el tema toda la vida. El tema del que quieres hablar es la revolución de la tortilla. Así nos ha dado por llamarle. Hay una fábrica grandísima que además ya se convirtió en un pues casi consorcio nacional en Estados Unidos, El Milagro. Es una tortillería que usualmente emplea alrededor de 650 trabajadores, pero que desde la pandemia pues ha habido disminuida su fuerza de trabajo. Hay solamente unos 400 trabajadores, dos terceras partes, y la compañía insiste en que saquen toda la producción que antes hacían 600. Entonces, pues te puedes imaginar, les han aumentado por lo menos en un 30 y tantos por ciento las cuotas productivas Uh a los -huh. trabajadores. Y el colmo fue, bueno, un antecedente más.
El año pasado, en una de las plantas, en la más grande, hubo 85 trabajadores enfermos con el coronavirus y 5 trabajadores murieron. Y este año, el colmo llegó cuando de pronto los trabajadores vieron en las redes sociales que la tortillería estaba anunciando nuevos trabajos con mayores salarios que los que ganan los trabajadores actuales. Le pagaban $15, 15 centavos a los trabajadores y estaban ofreciendo trabajos a 16. Y entonces, pues ahí estalló la revolución de la tortilla. Obviamente, trabajamos primero con un grupo en una de las plantas, después se pasó a otra planta, después a una tercera planta, después a los restaurantes, y ahora todo el mundo está participando en esta, pues, revolución, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Pues fíjense ustedes que anoche Abel Domínguez entrevistó al líder de este movimiento de la tortillería del milagro, Pedro Manzanares. Y me gustaría un poco, Abel, que nos contaras de qué fue esta conversación. Y tenemos aquí algunos videitos de esta entrevista para que nos crean, ¿verdad? Porque luego van a decir, pura mentira que hablaron con ellos. No, señores, aquí tenemos el video. Y ahorita les ponemos unos pedacitos del video para que un poco escuchen de viva voz de los trabajadores lo que pasó y por dónde van las cosas. Abel, cuéntanos un poco. Sí, claro, bueno, sí, el problema es que no pueden estar con nosotros porque pues, tienen que seguir trabajando, ¿no? Entonces, pues por eso fue lo complicado. Ayer fue una situación especial y por eso pudimos contactarlos y hoy desafortunadamente no. Bueno, Pedro Manzanares es un trabajador migrante, desde hace 8 años trabaja en la tortillería y pues bueno, estuvimos hablando de muchas cosas, ¿no? En primer lugar fue de cómo se inició esto, ¿no? Que muchas veces la parte más complicada es organizarte entre todos los trabajadores, ¿no? Así como ponerse de acuerdo. Sin embargo, lo que él me comentó, uno de los puntos más importantes es de que, pues, o sea, se sienten como realmente explotados, ¿no? Aumenta el trabajo, como mencionabas de Jorge, los salarios son los mismos, las condiciones no son óptimas, porque muchas veces hasta ellos tienen que meterle manos a las máquinas para arreglarlas, o sea, condiciones de hasta de ventilación, porque pues es una tortillería, está cocinándose las tortillas, toda la maquinaria, hace mucho calor, la ventilación no es la adecuada, entonces pues no se brindaron garantías durante la pandemia, descansaron un par de meses, semanas, o parece, meses, eran semanas, ¿verdad, Jorge? 3 semanas, sí. 3 semanas, ajá, los descansaron, pero, nada más, bueno, descansaron 5, nada más a él lo descansaron 5, nada más le pagaron 3, 2 quedaron volando, entonces ya empezaron a hablar los trabajadores y todos coincidían en lo mismo, ¿no? Que esa situación pues no debía seguir y fue muy fácil esta organización. Sin embargo, fue donde buscaron a Raíz Chicago. Y hay otro punto que al ratito vamos a tomar con Jorge, que es de que cómo empiezo, ¿no? Porque tampoco es tan fácil, pues nada más un día no llego y no me presento. Buscaron la organización de Arais Chicago para empezar todo este proceso, ¿no? Porque muchas veces lo que le decían los patrones, los supervisores, que pues le echaran ganas y ya no se quejaran, ¿no? Pero es esta parte de que pues, no basta con echarle ganas, es necesario decirle a los patrones cuando las cosas no están bien. Y pues ya muchos se organizaron, firmaron sus hojas, pusieron todos de acuerdo y así fue como empezó esto. Sin embargo, como pues ya lleva meses, ya van varias semanas de que empezó todo este proceso, muchos ya han ido desistiendo, ¿no? Entre miedos, rumores, que también es otro punto que ahorita tocamos, son que hay miedo, la incertidumbre de qué va a pasar, que ya algunas personas ya les aumentaron el salario, entonces muchos ya se han ido relajando. Hay cosas que van arreglando de a poco. Sin embargo, lo que no se ha dado es un acercamiento entre los propietarios, los meros meros y los trabajadores, que muchas veces es lo que ellos quieren principalmente, ¿no? Que haya un encuentro, ahora puedan entenderse. Y pues esta parte del diálogo, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, en este caso de Pedro, que lleva 18 años trabajando, ¿no? O sea, pues, no solamente es un trabajador, o sea, ya son casi 2 décadas, 18 años ahí, ya tiene historia, o sea, parte de su vida está en el milagro. Entonces, esta respuesta de que ni siquiera se les dé la cara es lo que causa las molestias. Otra parte que fueron los rumores, ¿no? Que sospechan que hubo como una parte porque de repente empezaron a circular rumores de que la dueña ya estaba mala, que ya estaba muy grave, entonces pues no estaba nada de eso, seguía ahí en la oficina, otros rumores de que no, es que como llamaron a OSHA, pues ya va a venir OSHA, ya van a venir las autoridades y eventualmente va a venir la migra. Eso tampoco es verdad.
O sea, son muchas situaciones que se han ido dando, o sea, como de película, la verdad. Y también estos rumores, y también es para romper el movimiento, ¿no? Se generan chismes, así que fíjate que él ya le dije, aquí que no, y por qué tú sí, y esta situación causa un grande conflicto. Ya a grosso modo eso es de lo que hablamos, ahorita en los videos sale más. Ok, Y finalmente la conclusión es de que organizarse no tiene nada de malo, ¿no? O sea, pues violar los derechos laborales, eso sí es malo. exacto. Exigir que se respeten, ¿no? Pues vamos a ver uno de los primeros videos de esta entrevista para que escuchen a Pedro. Pero lo que yo digo es que venimos a trabajar, no venimos a que nos esclavicen. La gente, los patrones, los encargados, la gente que tiene el poder sobre los trabajadores, abusan muchas veces. Los compañeros míos, todo el mundo comentaba antes de que iniciáramos este movimiento, oye, mira que yo veo que el supervisor hace esto y, por ejemplo, subirle la velocidad a las máquinas y decir, pues si produzco, vamos a decir algo, 100 cajas por hora, pues ahora vamos a hacer 120 o 130. Y digo, y ese es el cuento de nunca acabar, porque cuando vean que ya dominamos esa velocidad, ahora van a decir, ahora quiero 150 y ahora quiero 200. Y entonces, entre más dinero tienen, pues más quieren. Y llega un momento en que pues uno se cansa. Yo dije, yo llevo 18 años aquí y nunca había dicho nada, porque dice uno, bueno, estamos aquí y nos han dado trabajo, gracias a Dios, y estamos ganando para nuestras familias y para mandar a México. Pero cuando empieza uno a ver que ya es demasiado, pues dice, hey, espérense, ya esta gente ya está abusando de nosotros. Jorge, ¿cómo te buscaron? ¿Cómo buscaron a la organización? ¿Qué fue lo que pasó, lo que detonó que, bueno, dijeran, por favor, necesitamos que nos ayuden? Pues mira, es una larga, larga relación con ellos. Siempre desde hace años hemos tenido relación con algunos trabajadores del Milagro, sobre todo con casos individuales de accidentes en el trabajo. El Milagro tiene una terrible práctica de no llamar de vuelta a los trabajadores que se han accidentado. Estamos, entre paréntesis, viendo a ver si los demandamos por eso, porque es una violación a la ley. Un trabajador que se accidenta no debe ser despedido y que no te llamen a trabajar de regreso, pues equivale a un despido. Entonces, hemos tenido durante años relación con algunos, pero individuos, y ahora de pronto ya fue una relación con grupos enteros, ¿verdad? Ya primero, bueno, 94 trabajadores de una planta firmaron una petición, luego 97 trabajadores de otra planta. Así suceden los movimientos sociales, así suceden los movimientos obreros. Hay 4 o 5 que convencen a 3 cada uno y de pronto tienes 45 en una reunión y de pronto son 90. Así pasa, ¿no? Así es. Si quieren, escuchamos otro pedacito de la entrevista con Pedro. Déjenme comparto nuevamente. Porque dice uno, bueno, estamos aquí y nos han dado trabajo, gracias a Dios, y estamos ganando para nuestras familias y para mandar a México. Pero cuando empieza uno a ver que ya es demasiado, pues dice, hey, espérense, ya esta gente ya está abusando de nosotros. Pero como no sabemos las reglas, pues la gente dice, no, pues échenle ganas, y si no pueden, pues dejen el trabajo. Le digo, no se trata de hacer eso, se trata de decir, sabes que esto está mal y hay que hablar con el patrón y hay que decirle, esto no está bien. Sin embargo, pues también la gente de las compañías pues está bien asesorada y tienen todo preparado. Si pasa esto, hay que hacer esto. Si pasa esto, hay que hacer esto otro. Y pues tienen también es como la lucha libre en México, ¿verdad? Tiene
su llave y su Otra llave. contrallave. Dicen, si hace esto, pues ahora tú tienes que darle por este lado. De modo de que en nuestro movimiento, pues poco a poco han ido desanimando a nuestros compañeros, y haber empezado un movimiento con más de 100 personas, 130 me parece, pues se ha ido reduciendo el número. Jorge, ¿qué pasa ahí? ¿También es normal que eso suceda, el cansancio de la gente y la incertidumbre de las decisiones? Sí, sí pasa, pero en este caso, pues los trabajadores obtuvieron victorias inmediatas y eso también pues tiende a disminuir el número de gente que sigue participando. Déjame explicarte. Los trabajadores plantearon 6 demandas que tienen que ver con reconocimiento de la antigüedad, que en Estados Unidos no es parte de la ley, no tiene nada que ver la antigüedad con nada. Plantearon aumento de salarios, plantearon otras condiciones de trabajo, incluso cuestiones tan pequeñas como que el comedor era insuficiente. Tenían un solo horno de microondas para 130 trabajadores, entonces para calentar la comida 130 trabajadores con un hornito de microondas, imagínate, había que hacer cola 25 minutos y se te acababa el tiempo del almuerzo, ¿no? Entonces el milagro sorprendentemente empezó a cumplir las demandas. Hubo aumento de salarios, se eliminó lo que era la política de uniformes, forzaban a la gente a llevar un uniforme que cada quien se tenía que comprar, han ido cediendo. Entonces, pues ha habido victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria, y de pronto ya mucha de la gente que estaba desde el principio dijo, pues ya ganamos, ya no hay que hacer nada más, aunque hay cosas que no, el milagro pues no ha cumplido, ¿no? Y además, por ejemplo, un aumento de salarios te lo dan ahorita, pero nadie sabe qué va a pasar el próximo año. No hay ninguna garantía de que el próximo año también den un aumento y el próximo año también. No hay garantía de que te sigan reconociendo vacaciones, que tampoco están en la ley en Estados Unidos. Ninguna ley en Estados Unidos dice la palabra vacaciones o la palabra días festivos o la palabra días de enfermedad, el concepto de días de enfermedad. No están en la ley. Entonces son prestaciones que el patrón da y el patrón puede quitarlas cuando quiera, a menos que haya un sindicato y un contrato colectivo de trabajo. Por eso es tan importante organizarse, ¿no, Jorge? Por eso es tan importante para los trabajadores. Eso es básico. Así es básico, es básico. Si no hay un sindicato y un contrato colectivo de trabajo firmado, el patrón da y el patrón quita. Y lo grande de la ley en Estados Unidos es que ni siquiera necesitas un sindicato para organizarte. Te puedes organizar en un grupo y hacer demandas y la ley inmediatamente te da protección. El patrón tiene absolutamente prohibido cometer ninguna represalia, ni descansar, ni suspender, muchísimo menos despedir a un trabajador que participe en un grupo. Lo que mucha gente no entiende es que la ley no protege el miedo. Si te da miedo organizarte, no tienes ninguna protección. Si te da miedo organizarte, igual te despiden mañana y se acabó, no hay protección legal. Pero si 2 trabajadores firman una carta y dicen queremos aumento de salario, ahí inmediatamente entran las protecciones legales. Fíjate, entonces, pensando un poco en el caso de México, pues si no te organizas es como trabajar por honorarios, ¿no? Ni más ni menos, No, claro, porque aquí en no hay Estados un Unidos. contrato laboral. Es lo mismo allá, o sea, la ley es totalmente abierta. Ahora, también se dan esas locuras que se han dado en los sindicatos aquí en México, o hay límites para todo. La ley también marca límites, digo, porque si yo te contara, por ejemplo, lo que yo vi en el sindicato de Luz y Fuerza del Centro o el sindicato petrolero, que dices, madres, o sea, no hay empresa que pueda sostener este tipo de prestaciones. ¿Hay límites también o no? Mira, hay de todo un poco, ¿no? Indudablemente. Aquí la ley protege tu derecho a organizarte, protege tu derecho, por ejemplo, a demandar por tus salarios robados.
cuando no te pagan el tiempo extra, cuando no te pagan el salario mínimo, cuando te roban las propinas, tienes todo el derecho del mundo de ir al Departamento del Trabajo, demandar, puedes ganar la demanda, pero no hay forma de obligar al patrón a pagar. ¿Sí? Todos los robos de salarios se consideran deudas del patrón. No es un crimen robarte el salario, es nada más una deuda. Y en Estados Unidos, pues es el país de debo no niego, pago no tengo. Y entonces no hay cárcel para los deudores. El patrón reconoce, ok, te debo, pero no te pago y no me puedes obligar a pagarte. Es dificilísimo. Okay. Tuvimos un caso que acabamos de cerrar en abril de este año. 9 años estuvimos peleando, pasamos por 5 agencias del gobierno, Departamento de Estado local de Illinois, el federal, la Comisión de Igualdad en el Empleo, la Corte de Bancarrota, ya no sé qué más. Y finalmente le recuperamos $324,000 a 3 trabajadores de un lavado de autos. Pero fueron 9 años de estar peleando. Habíamos empezado con 9 trabajadores y perdimos a 6 de ellos, porque en 9 años no, pues llegó un punto en que se va, se pierde, se cambia. Hubiera sido más de $1 millón recuperados, pero pues nomás nos quedaron 3, ¿no? Nada más. Así es la vida. Bueno, vamos a escuchar otro pedacito de la entrevista, por favor, con Pedro Manzanares. En esta ocasión, pues sí, la opinión generalizada era que no estaban bien las cosas. Incluso cuando subió el salario mínimo, que fue en esos meses, entre julio y agosto, pues no se escuchaba nada de aumento con nosotros. Incluso decían que se le iba a aumentar solamente a los nuevos, que ya los que ya teníamos tiempo no nos iban a tomar en cuenta, y eso pues creó enojo, y muchos de mis compañeros decían, no, vamos a hacer un paro, y hay que hablar con los dueños, y hasta que no nos den aumento no regresamos a trabajar. En mi poca experiencia que tuve en México, yo recuerdo que allá decían que una huelga pues puede ser ilegal, ¿verdad? Que no puede uno nada más dejar de trabajar y ya, sino que tiene que haber ciertos pasos para llegar a un paro laboral. Y yo dije, yo en este país no sé nada de eso. Digo, ¿qué les parece si buscamos a alguien que nos ayude y nos oriente para saber qué se puede hacer? Fue como contactamos a Ray Chicago, a Jorge Mujica, y ya ellos nos orientaron y nos apoyaron, nos ayudaron bastante. Entonces, pues yo creo que sin la ayuda de ellos no hubiera sido posible. Muchas veces la gente estamos desinformados y hacemos las cosas al revés, y dije, no, tenemos que hacerlo de una forma ordenada y adecuada, y así se hizo. Y sin embargo la compañía pues hasta el momento sigue sin querer escucharnos. Mira, si nos hemos puesto de acuerdo de cómo va este programa, de verdad que no nos sale. A ver, Jorge, te buscaron, dinos a qué te dedicas y a qué se dedica Ray Chicago. Y si hay, oye, y si hay franquicias, pues, porque yo creo que la necesidad no es nomás en Illinois, no te creas. Obviamente hay muchas organizaciones que se dedican a esto, pero en lo particular, pues Jorge tiene mucha experiencia y muchos años trabajando en ello. Adelante, Jorge. Sí, yo trabajo para una pequeña, muy pequeña, somos 10 personas nada más, contando a los compañeros administrativos. Es una organización no lucrativa, no gubernamental. Recibimos fondos de fundaciones, de algunas iglesias, de todo un poco. Nunca le cobramos a los trabajadores por nada que hacemos. Nos dedicamos en primer lugar a educar trabajadores acerca de sus derechos. En segundo lugar, pues a organizarlos, ayudarles, cómo se hace la organización, etcétera. Y en tercer lugar, pues apoyar sus luchas. No luchamos por los trabajadores, no les resolvemos problemas, les enseñamos cómo, los organizamos y apoyamos cuando ellos deciden
luchar. Eso es lo que hicimos en El Milagro. Pues yo he tenido muchos años de experiencia, ¿no? En luchas obreras, en participación sindical, etcétera, y además con trabajadores inmigrantes, que regresando a la cuestión del miedo, muchas veces la gente piensa que por no tener papeles tampoco tienen derechos, ningún derecho. Y entonces siempre empezamos las pláticas diciéndoles, miren, la ley dice los trabajadores tienen derecho. La ley no dice trabajadores ciudadanos, trabajadores inmigrantes, trabajadores residentes. La ley no hace distinciones. Si eres trabajador, tienes derechos y punto. Y al contrario, hemos ido aprendiendo a través de los años y hemos tenido la posibilidad de arreglarle los papeles a muchos trabajadores, precisamente porque participan en un movimiento organizado, los patrones violan alguna ley y entonces los trabajadores se convierten en víctimas de la violación a la ley y entonces como víctimas se les puede conseguir papeles, ocasionalmente, no siempre, pero ha habido momentos en que sí hemos logrado conseguirle papeles a alguna gente. Pues fíjense qué importante que tengamos a Jorge esta noche aquí para que nos cuente que existen este tipo de organizaciones, así como existe ahora Chicago, pues existen organizaciones en todos los estados que pueden ayudarlos. Me gustó mucho lo que dijo Pedro Manzanares, pueden ayudarlos a estar mejor informados. Nosotros de veras en Conexión Migrante tenemos una obsesión permanente porque sí creemos que la información de calidad puede cambiarte la vida. Y si tú como migrante no tienes la información correcta, pues no vas a tomar las decisiones correctas. Entonces, pues es muy importante. Acérquense, por favor. Ahorita vamos a poner todos los datos de Arrive Chicago aquí en los comentarios para que si alguien tiene algún asuntito pendiente, ya saben con quién pueden acudir. Y si quieren, vamos a escuchar la otra parte. Ay, Dios mío, espérenme porque se me fue y ya no la encuentro. La otra parte de la entrevista con Pedro que creo que pues es muy interesante. Vamos para allá. Pues ahí con nosotros también salió un rumor. Yo pienso que fue hay un grupo que la compañía contrató para tratar de romper el movimiento. Y empezaron a tirar rumores. Yo el primer rumor que escuché que dijeron, es que a una de las dueñas ya le dio un derrame cerebral y está ahorita en el hospital muy grave. Yo de momento hasta me sentí culpable y dije, híjole, ojalá no le pase nada a la señora porque pues al rato hasta de la muerte de la persona nos van a querer achacar. Y no, cuando la vi ya andaba caminando bien tranquila la señora como si nada. Después dijeron que iban a cambiar la planta para otro estado y que nos íbamos a quedar sin trabajo. Y otra que dijeron fue de que como habíamos pedido que entrara OSHA, que es la que regula la seguridad en el trabajo, dijeron, hubo un supervisor, bueno, hubo un compañero que dijo que un supervisor le había comentado eso. Es que pues lo siento mucho por la gente que no tiene papeles, porque cuando entre OSHA, pues va a entrar también todas las entidades de gobierno y pues va a entrar migración y van a empezar a revisar papeles y pues toda esa gente que no tiene papeles pues se va a quedar sin trabajo. Entonces, pues eso pues sí generó molestia entre todos porque decimos, bueno, eso se supone que es ilegal, pero la gente que conocemos un poquito, pero la gente que no conoce, pues se llenó de temor y dijo, ay, no, pues voy a perder mi trabajo, mejor ya no sigo, mejor me quedo callado. Y yo vi a un supervisor que le dijo a una señora, usted andaba allá en el paro que hicieron en la oficina de personal el otro día, ¿verdad? Y la señora con miedo le dijo, no, yo no fui, yo aquí estaba trabajando. Entonces, poco a poquito empezaron
a meter pues miedo en la gente. Y eso es lo que ha ido debilitando también el movimiento. ¿Para dónde crees que camine, Jorge, el caso de la tortillería El Milagro? Pues mira, en el término medio y término largo, nosotros seguimos organizando a los trabajadores, educándolos, les vamos a dar talleres especiales, porque las leyes, hay alrededor de 37 leyes en Estados Unidos que tienen que ver con el trabajo. Es imposible aprendérselas todas, pero los vamos a ir volviendo expertos para que ellos mismos puedan ejercer las leyes. Ese es el chiste. No pueden confiar toda la vida en una organización como nosotros, porque no hay capacidad. El caso del Milagro no es único. Este tipo de situaciones suceden prácticamente en todos los trabajos. Entonces, por eso lo mejor para nosotros es ir educando a la gente, que la gente misma se convierta en sus propios inspectores del trabajo, sus propios inspectores de seguridad, que ellos mismos sepan cómo aplicar las leyes. Y eso va a pasar en el Milagro. Eventualmente, ojalá algún día haya la posibilidad de sindicalización, porque se llega a tener la mayoría y entonces puedan tener un contrato colectivo de trabajo. Eso sería lo mejor. Pero pues eso lleva tiempo, es un proceso, no es fácil, es complicado, ¿verdad? Pero pues para allá tendemos. Bueno, pues miren, vamos a escuchar la última parte de esta entrevista con Pedro Manzanares. Lo volví a hacer mal, ¿no? Si les digo que yo, de veras que por obra y gracia del Espíritu Santo prendo esta computadora, pero ya lo tengo aquí, les comparto. No es nada malo organizarse, es algo bueno para nosotros como trabajadores, organizarse y buscar fines comunes. Solo que los empleadores pues hacen ver que es algo malo, pero no es algo malo. Es legal organizarse y hacer las peticiones de lo que necesite uno para realizar un trabajo digno. Pues miren, ahí este es el último clip que tenemos de esta entrevista con Pedro Manzanares, que de verdad nos salió bien porque no teníamos tan planeado todo qué íbamos a decir en la entrevista, pero creo que es bien interesante que pues ahí ves la diferencia entre un trabajador que no tiene información a alguien que lo tiene. Y parte de esa labor fue la que hicieron, pues Jorge, la organización en la que él trabaja, para que la gente sepa que tiene derechos. Y en ese punto, Jorge, me gustaría que luego de ver los comentarios, porque ahora sí que me dediqué nada más al tema del video, pero me gustaría ver algunos comentarios y que luego conversáramos un poco de cuáles son las líneas generales, los tips que debe saber y de tener claro la gente cuando trabaja en Estados Unidos, con documentos o sin documentos. Como decías tú, se habla de trabajadores y ¿no? Nada más déjame saludar primero a Víctor Estrada, que nos escribió ya hace un ratito. Hola, Víctor. Si quieres, te escribimos directamente para el caso que nos estás contando. Bautista Gómez Chilo, saludos, Chilo. Berenice Ruecker, yo compro mi mercancía para mi restaurante con El Milagro y creo que ellos pueden pagar a sus trabajadores y ser justos con ellos y valorar a todos nuestros empleados. Pues sí, Berenice, eso sería lo que se está buscando en este momento para los trabajadores del Milagro. Bueno, a ver, Jorge, ¿por qué no hablamos puntos generales que debe tener la gente clarísimo cuando empieza a trabajar en Estados Unidos? Mira, punto número 1. Con papeles o sin papeles hay derechos como trabajador. Yo digo y repito constantemente, a lo mejor no tienes derecho de vivir en Estados Unidos porque no eres residente, a lo mejor no tienes derecho de trabajar porque no tienes el permiso de trabajo, pero si ya estás trabajando, tienes derechos laborales. Eso no te lo puedo quitar nadie. Segundo, muchas veces no importa el estado migratorio. Hemos trabajado mucho con trabajadores de las cadenas McDonald's.
¿sí? Y si trabajas en McDonald's, puede que seas ciudadano de quinta generación o puede que seas indocumentado y te van a pagar el salario mínimo. De todas formas, no importa. Entonces hay que organizarse en el trabajo. No puede uno pasarse la vida no sabiendo sus derechos y no puede pasarse uno la vida dependiendo de la buena voluntad de los patrones. Pues, ¿cuál buena voluntad? Por ahí uno de cada 1000 tal vez, ¿verdad? Pero básicamente, pues el sistema capitalista consiste en explotar al trabajador, punto. Así que no hay vuelta de hoja. Tercero, la información no te va a llegar a tu teléfono. A tu teléfono te llegan los videos chistosos de TikTok y te llegan los memes, pero la buena información hay que ir a buscarla. No te va a caer así nomás, porque estabas viendo videos y de pronto te cayó un video sobre tus derechos. Eso prácticamente no sucede, ¿no? A menos que seas seguidor mío. Ahí sí te caen. pero si no, es muy difícil que te vaya a llegar así nomás caído del cielo, ¿verdad? Más fácil nos cae la nieve aquí en Chicago a que nos caiga la buena información. Entonces hay que ir a buscarla. Yo critico mucho a muchas organizaciones que dan clases de ciudadanía, dan clases de inglés, pero nadie da clases de tus derechos como inmigrante, de tus derechos como trabajador inmigrante, de tus derechos como trabajador inmigrante indocumentado. Y eso es muy necesario. No vale, de veras, no vale pasarte 30 años, 40 años trabajando y que no tengas idea de tus derechos. Entonces, eso yo diría que es el 1, 2, 3. Pues fíjate, es que es bien importante porque mucha de la gente, pienso en la gente que viene de México. Pues en México la situación laboral es completamente diferente que en Estados Unidos. Digo, de entrada salarialmente, pero hay mucho más regulaciones para las empresas, muchísimo más regulaciones para las empresas. Claro. Pero, por ejemplo, el tema de los sindicatos ha perdido mucha vigencia, pero los derechos laborales son importantísimos en México. Claro. No necesitas estar aliado a ningún sindicato ni a ninguna organización. Per se, la ley laboral dice, tú tienes estos derechos y estos derechos son los que se deben aplicar. En Estados Unidos no, y por eso es muy importante que todos estén enterados de cómo pueden tener esos derechos. Y ya lo explicó Jorge, la forma más básica, pero la mejor, es organizarse y ponerse de acuerdo entre los trabajadores, ¿no? Como decías, con 2 trabajadores es suficiente para que algo empiece a activarse y a funcionar. Así es, definitivamente. Tenemos luego muchos problemas con compañeros trabajadores que dicen, oiga, no me quieren dar vacaciones pagadas. Pues es que en Estados Unidos no hay vacaciones pagadas. Si el patrón te las da, pues es un beneficio, y si no te las da, pues no está violando la ley. O dicen, oiga, me despidieron después de 20 años de trabajo, yo siempre he sido buen trabajador y es un despido injustificado. Chin, pues les tengo malas noticias. En Estados Unidos no existe el despido injustificado. Te pueden correr cuando sea y no te tienen que explicar siquiera por qué te corrieron. Y no La te dan única un peso, forma ¿no? ¿O sí? ¿Eh? Y no te dan un peso, ¿no? No, nada de compensación ni de nada. Eso no está en ninguna ley en Estados Unidos. Esos son beneficios que se adquieren cuando te organizas, preferentemente en un sindicato, y entonces ganas esos beneficios por escrito y firmados por el patrón. Si ya están firmados, no hay manera de que se eche para atrás. Pero si no están firmados, mira, el patrón da y el patrón quita. Yo tengo una duda, Jorge, porque ahorita estamos hablando de todo esto, pero y esta parte que queda la duda de que las personas nada más no pueden ir y ya nada más un día no me presento a trabajar para iniciar así como un movimiento así, ¿qué es lo que tienen que hacer? Llenar una hoja, pero ¿qué debe de decir? Y a dónde debe de apuntar? O cómo está esta onda. Esa está muy buena, Abel, porque caemos en el error de que siempre decimos hay que organizarse, pero no explicamos cómo. Nosotros la forma preferida que tenemos es que 2 o más trabajadores firmen una carta al patrón, al dueño, al gerente general, al supervisor, no importa, pero papelitos hablan.
¿Ves? Cuando la gente dice por escrito, queremos aumento de salario, queremos vacaciones o queremos que limpien los baños, no importa el tipo de demanda, y lo ponen por escrito y lo firman, ya hay documentación, ya esa cartita, ese documento ya ampara legalmente a los trabajadores contra las represalias y los patrones están obligados, si no a negociar, porque para negociar sí tienes que demostrar que tienes la mayoría y un sindicato, pero están obligados los patrones a atender las peticiones, están obligados a darte algún tipo de respuesta. La respuesta puede ser que no, pero de todas formas están obligados a darte la respuesta. Y esa protección de la que estoy hablando dura por lo menos 180 días, ¿sí? Contra las represalias. Y los trabajadores dicen, pero después de 180 días sí me pueden correr. Pues la respuesta es que no, porque al día 140 hay que hacer otra carta, hay que hacer otra petición. Y entonces puede vivir uno literalmente bajo lo que se llama un estado de conflicto laboral. Y ahí les va un agregado. Legalmente, aquí en Estados Unidos, mientras hay un conflicto laboral, la migra no puede ir a meterse a un lugar de trabajo. ¿Sí? Hay un memorándum de entendimiento entre el Departamento del Trabajo y la migra. Si hay un conflicto laboral, la migra no debe aparecerse por ahí. Entonces, lo mejor es vivir permanentemente en situación de conflicto laboral. Se puede vivir Oye, peleándose. Jorge, estos anuncios que hizo el gobierno de Joe Biden hace un par de meses para proteger a los trabajadores, que se frenaron todas las inspecciones de ICE para hacer deportaciones. Cuéntanos un poquito de eso y qué tan importante o no es esta decisión que tomó el gobierno de Joe Biden. Es importantísima, realmente nos sorprendió. Realmente el gobierno de Joe Biden está tomando una serie de pasos que no creíamos posibles. En primer lugar, desde el mes de marzo se acabaron las famosas cartas no match, que eran cartas que mandaba la Administración del Seguro Social al patrón diciendo, oiga, estos trabajadores tienen una discrepancia en su número de seguro social, y entonces había patrones que inmediatamente despedían a la gente, ¿sí? por errores realmente, sin averiguar más, etcétera. Primero terminaron esas. Después, en octubre, salió un primer memorándum diciendo que la misión principal del Departamento de Seguridad Nacional es garantizar las libertades individuales y colectivas en Estados Unidos. Después siguió ese otro memorándum que estás mencionando, Patricia, de que lo ilegal en Estados Unidos no es buscar trabajo. Tengas papeles o no tengas papeles, tienes derecho de buscar trabajo. Es decir, cuando tú consigues trabajo, aunque seas indocumentado, no estás violando la ley. El que viola la ley es el patrón que sepa que un trabajador es indocumentado y abuse de ese trabajador, es decir, viole las leyes laborales. Entonces, el resultado es que ahora la migra, en vez de hacer redadas y agarrar trabajadores, la migra estará buscando patrones que violen la ley de inmigración, que abusen de sus trabajadores, que abusen de los derechos de todos los trabajadores. Es un memorándum realmente muy importante. Oye, Jorge, y ya que estamos hablando del gobierno de Joe Biden, bueno, tú tienes toda la experiencia del mundo, tienes muchos años viviendo allá. ¿Cómo ves las cosas para una reforma migratoria? ¿Tú tienes esperanza de que algo suceda o ya valió? Pues mira, el famoso plan C que se está discutiendo ahora y que se deberá concluir, digamos, algo tiene que haber para el 15 de diciembre, prácticamente es poner en la misma situación de los Dreamers, del DACA, a todos los trabajadores esenciales. Es decir, darles un permiso de trabajo, darles un número de seguro social y dejarlos viajar. No los convertiría en residentes legales, ¿sí? Pero les permitiría estas tres cosas. Entonces, si no sale por el lado del Congreso como una ley, para que salga del lado del Congreso implicaría
abrir lo que se llama el registro con el Departamento de Estado, para que la gente que llegó hasta el 31 de diciembre del año 2010 se pueda registrar legalmente. Si no sale del lado del Congreso, yo creo que hay que impulsar que sea una política administrativa como DACA. Como DACA, Sí, y más una bien orden, como ¿no? DACA. Así Una es. orden ejecutiva. Así es, no es una orden ejecutiva, es una política administrativa. Y es mejor, porque las órdenes ejecutivas las puede anular el siguiente presidente, pero las políticas administrativas es mucho más esfuerzo para poder cambiarlas. Por eso Donald Trump nunca pudo eliminar DACA, porque para eliminar esa política administrativa de DACA se necesita argumentar con mucha precisión qué es lo negativo de DACA. Y Donald Trump nunca pudo encontrar el argumento, nunca pudo decir es negativo por esto y hay que eliminarlo. ¿Ves? Entonces, por política administrativa, Joe Biden podría eventualmente hacer lo mismo. Barack Obama lo trató de hacer en los últimos 30 días de su presidencia, en lo que conocíamos como DAPA, ya no DACA, sino DAPA, pero lo hizo al aventón, lo hizo muy mal, y pues no le funcionó la cuestión, ¿verdad? Eso sí se pudo eliminar, pero tal vez Joe Biden lo pudiera hacer. No pudiera ser. Pues habrá que estar si muy no pendientes, ¿no? De aquí al 15 de claro diciembre, y si no hay nada, pues ahora sí que presionar para que suceda lo que Jorge nos está contando. Así Bueno, es, ya mero efectivamente. nos vamos a ir. Ok. Y este señor piensa que se va a escapar de mí, pero no. Ahora quiero, Jorge, que me cuentes qué andas haciendo. ¿Qué andas haciendo en el tema de la política mexicana? ¿Qué Ando es lo que es? diputando. Mira, yo iba a decirlo, pero se iba a oír muy feo, entonces prefiero que lo digas tú. Me encontré sorpresivamente que diputar es un verbo, Ajá. pero no les recomiendo que lo vayan a conjugar, y mucho menos en público. Nada de yo, tú, él, nosotros, no. No. Pero el verbo es diputar. Soy diputado suplente federal migrante y pues me tocan labores legislativas, aunque nomás sea suplente. Pero pues sí, soy diputado federal. Me convertí en diputado federal, y la labor de un diputado federal pues es estar legislando, ¿verdad? Ir a legislar, ir a tratar de meter iniciativas de ley, y lo que estamos haciendo es recorrer toda la lista eterna de peticiones de la comunidad migrante mexicana en el extranjero. Hay no sé cuántas, llevamos creo que 9 propuestas de ley, iniciativas de ley escritas, se están ya comenzando a presentar, que es un proceso complicado. Sí. Primero las tienes que registrar, las revisan antes de presentarlas, las presentas, se turnan a comisiones, tú sabes, la burocracia política. Pero en eso andamos, y yo acabo de regresar de México de lo que le llamamos el Migrantour, el Tour Migrante 2021. En vez de ir cada quien solito por ahí a ver a algún diputado, algún senador, pues nos fuimos todos en bola, y tuvimos ya no sé cuántas, 16 reuniones desde el Instituto Nacional Electoral, el de la Ciudad de México, comisiones de derechos humanos, de asuntos de migración, de todo hicimos un poco. Y ya estamos preparando pues el Migrantour 2022. Estaremos por allá, yo creo que a finales de enero o febrero, otra vez echándole bola a las instituciones. Vamos a terminar hasta con la comisión bancaria para que aprueben a nivel nacional en todos los bancos la matrícula consular y la credencial de lector del extranjero como documentos válidos en México. Es ridículo que sirvan en Estados Unidos y no sirvan en México, ¿no? Sí, así es. Pues ahora sí que tienes mucho trabajo que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Creo que se han hecho cosas importantes como esto, como la oportunidad de que haya diputados migrantes. Claro. Jorge sí nos gusta como diputado migrante. Hay otros que no nos gustan como diputados migrantes porque no son migrantes, pero son esfuerzos y son pequeños pasos que se dan para que los migrantes tengan representación política, y luego de eso, pues existan políticas públicas
para los migrantes que están en Estados Unidos o donde sea, y para las familias que se quedan aquí en México, y para los que retornan, y para que los gobiernos no anden inventando que cancelan, y que ponen, y que quitan, y que mueven, porque nos tienen hartos, ¿eh? Yo Claro, claro, particularmente claro, estoy claro. hasta acá. Entonces, Sí, si lo tienes en ley, es mucho más fácil. Eso permanece y cambiarlo, pues por lo menos les lleva tiempo de negociación. Entonces, así Jorge, a es. mí me da mucho gusto que tú estés participando como diputado migrante federal, porque esos son los pasos que tenemos que dar para que existan políticas públicas, porque si no, esto no va a avanzar nunca. Y otra cosa que te quiero decir es, pues ahora te vamos a dar más lata. Miren, si ya de por sí este hombre le hemos dado lata 5 años, pues ahora se le va a poner peor el asunto. Entonces, te vamos a dar Bienvenida a mucha la lata, lata, porque bienvenida. sí nos interesa que la gente que esté en Estados Unidos sepa qué están haciendo en México y por qué es importante que existe este trabajo político en México. Entonces, no lo he convencido de que escriba para Conexión Migrante. No hay forma que este señor lo haga. Pero entonces, como no escribe, pues le vamos a dar lata. Y le vamos a hablar y hable y hable y hable y hasta que se canse, ¿verdad? Y él me diga, mira, Patricia, prefiero escribir, por el amor de Dios, me tienen harto. Pero bueno, de No, entrada. no, muy bienvenida a la lata, Patricia. Yo lo agradezco porque abres un foro, abres la posibilidad de transmitir la información. Yo creo que si uno sabe algo, pues hay que transmitirlo para que 2 y 3 y 10 personas lo sepan. Y te agradezco este programa, gracias a ti, gracias a Abel, gracias a Sara también, a Selene, a todo el mundo. Y ahora sí que ya te voy a cortar porque ahorita vamos a tener un taller muy interesante, también ahorita en Facebook, sobre los derechos de las trabajadoras domésticas acá en la Pues ciudad de mira. Chicago. Bueno, ¿Ves? pues Y ahorita entonces, buscamos la liga para compartir. Te agradecemos mucho que hayas estado gracias. esta noche con nosotros, Jorge. Y bueno, a todos ustedes, a quienes estuvieron en esta charla entre amigos, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Por favor, no duden en escribirnos, en hacernos sus preguntas y no olviden que este espacio es para ustedes, para la comunidad migrante. Muy buenas noches y que tengan un hermoso fin de semana. Hasta luego. Gracias, buenas noches.